¿Cómo están, queridos amigos? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes, queridos telespectadores, en una nueva edición de nuestro bloque Verdadera Justicia. En esta oportunidad vamos a continuar tratando el tema de la semana pasada, pero antes de eso los va a saludar María Cecilia Bartolín, que está aquí a mi lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer para nosotros estar aquí nuevamente con la continuación del tema que empezamos la semana pasada, que es el nuevo orden mundial. Vamos a empezar con... Sí, tenemos unas imágenes. La semana pasada estuvimos hablando haciendo ver a la gente de que hay un poder que está sobre los gobiernos, y a la gente a lo mejor le es difícil comprender esto que estamos diciendo. Tenemos unas imágenes ahí que a lo mejor no se ven muy bien, pero está donde vemos en todas estas imágenes. Ustedes las pueden buscar en internet, pero ahí están. Está, por ejemplo, el señor Luxi con el señor Lagos. Está la señora Bachelet ahí en una reunión junto con toda esta gente poderosa, en una reunión en la Council Foreign Relations, que es la CFR o la llamada Comisión Trilateral. También hay una cena en la empresa Barrick Gold, donde está el señor Guillermo Tellier y la señora Bachelet junto al señor David Rockefeller, un personaje muy influyente, de acuerdo a lo que estuvimos conversando la semana pasada. Él es uno de los poderosos del mundo, una de las familias poderosas, de las 13 familias, por lo tanto él es un personaje muy poderoso. Ahí aparece el señor Piñera, que dijo que no se había entrevistado nunca con el señor Rockefeller. Ahí está con el señor Rockefeller dándose la mano. Y tenemos una foto del señor Piñera también aquí en Chile, cuando el señor Rockefeller vino aquí a Chile y estuvo en la casa de Agustín Edward, en el lago Ranco, en la isla. Entonces, esta gente siempre están tutelando a los gobernantes del mundo, porque siempre le están diciendo lo que tienen que hacer. Tenemos ahí un video. ¿Vamos con el video? Sí, tenemos un video muy interesante. Mira, ahí tenemos una imagen que es interesante, lee lo que dice. Mira, por favor, si me sacan de cámara. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. ¿Quién creen ustedes que va a producir esa gran crisis? Imagínenselo. Ahora, hay también una imagen que me gustaría ver en cámara, que es algo que es realmente impactante, que es lo que dice el ex primer ministro Menachem Begin en Israel. ¿Ya? Me gustaría leerlo porque es textual y es impresionante. Y eso les da una pauta a ustedes de cómo piensa esta gente, que es la gente que maneja el mundo. Dice ahí, si ustedes alcanzan a leer en pantalla, nuestra raza es una raza de amos. Nosotros somos dioses sobre este planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparados con nuestra raza, las otras razas son bestias, animales, como muchos son ganado. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Para que vean que esto no lo estamos inventando nosotros. Ese es un discurso de Menachem Begin entre el año 77 y el 83 en el Parlamento israelí. O sea, se supone que era un discurso secreto. Eso les da una pauta de cómo piensan. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en internet, no son fantasías nuestras. Ahí, eso lo encontré muy bueno, porque es muy bueno. Así nos tienen aleccionados. Ve a la escuela, encuentra trabajo, cásate, procrea, sigue la moda, trata de ser normal, no te vuelvas loco, mira la televisión, obedece a las leyes, ahorra para tu vejez. Eso es todo lo que nos enseñan, ¿cierto? Y después nos dicen abajo, repite conmigo, soy libre. Así somos, así nos tienen, como cadáveres vivientes, como aparece en esa ilustración. Ahora vamos con el video, si ustedes...
Aquí este es un video muy breve donde Hillary Clinton está hablando en la CFR y ahí nos da una pauta de el solo hecho que ustedes miren el video se van a dar cuenta que le está hablando a un poder superior. Por eso que se los mencionamos. Habla solo el video. Habla en forma sumisa a alguien que está por sobre ella. Thank you very much, Richard, and I am delighted to be here in these new headquarters. I have been often to, I guess, the mothership in New York City, but it's good to have an outpost of the council right here down the street from the State Department. We get a lot of advice from the council, so this will mean I won't have as far to go to be told what we should be doing and how we should think about the future. I mean, que eso le dice, no tendremos que ir muy lejos para que me digan lo que tengo que hacer y lo que tengo que pensar. Eso es lo que decía básicamente Hillary Clinton. Saquen ustedes una idea o saquen ustedes sus propias conclusiones. Y este otro video que es muy interesante es cuando David Rockefeller estuvo el año 2010 aquí en Chile, a principios de año. Es un video muy breve también, donde una persona que nosotros conocemos, que es un joven, un luchador incansable, Matías Rojas, a quien aprovecho de saludar, si es que él, con 17 años en ese entonces, lo increpó y lo conminó a dejar el país. Lo insultó de cierta manera y le enrostró ver su nuevo orden mundial, su plan de eugenesia mundial, etcétera, etcétera. Y también se lo enrostró a Joaquín Edwards, que fue quien lo invitó al señor Rockefeller. Ahí aparece. We don't want your new world order, you know? Leave Chile right now. Leave Chile. You are not. You're killing a lot of people. You're killing a lot of people. Leave here. Leave Chile right now. Leave Chile. Leave Chile. We don't want your world government. Leave Chile right now. Leave Chile, okay? Leave Chile. Your family is the most disgusting in the world, you know? Leave here. Leave. You also, you're a traitor to Chile. Mr. Agustin Edwards, you're a traitor to Chile, okay? You're a traitor to Chile. What you're doing right now, okay? 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 You know everything. You know everything. You're participating with him. You're participating with him in this. Your world government will fail, okay? It will fail! Your world government will fail! Will fail! Will fail! You know it! Leave Chile right now! We don't want you here! We don't want your disgusting thing here! Leave Chile now! Bueno, ahí tienen, la verdad es que una actitud muy corajuda de Matías Rojas. Este video también lo pueden encontrar en internet y lo celebramos. Nosotros conocemos personalmente a Matías Rojas, es un joven muy interesante, es periodista ahora. Y bueno, es importante, creo, para ustedes ver este video porque les da una pauta de algunas de las cosas que le hemos estado mencionando. Ahora, lo que pasa es que quería agregar que este chico tiene una página que se llama Verdad Ahora. Y en cuanto a las fotos, a la fotografía que vimos antes acerca del señor Rockefeller y de otra cantidad de gente con personajes políticos nuestros, de todas las líneas. Aquí estamos hablando parejamente de centro, izquierda, derecha, en general, todos. Eso les dice a ustedes que, si bien es cierto, delante de la televisión, para hacer el show de que ellos no se llevan bien, de que son contrarios, que discuten, que se sacan trapitos al sol, todo es un teatro para que la gente, nosotros, creamos que cuando vamos a votar, votamos por algo. En realidad no votamos por nada, porque no importa cuál de ellos gane, todos ellos tienen y le hacen caso a este poder más allá de las sombras. Todos, de extremo a extremo. No hay ninguno que esté fuera del control de este.
ninguno. Muy oportuna tu intervención, la verdad es que fue muy precisa. Y fíjate que agregándolo algo, adicionando a lo que tú dijiste, creo que es muy oportuno decirlo también. La gente, cuando piensa que hay una oposición, piensa que de alguna manera esa oposición resguarda los intereses y el gobierno no se va a salir del marco. Pero no se da cuenta que la oposición y el gobierno en el fondo son lo mismo, por lo que estamos diciendo ahora y por lo que le estamos demostrando. Las imágenes hablan solas, ¿cierto? Bueno, amigos, ahora vamos a entrar a un tema un poco distinto, vamos a profundizar un poco para que ustedes entiendan esta metodología, porque sabemos que va a ser muy difícil que nos entiendan. ¿Cómo puede haber tanta maldad junta? Es importante que ustedes sepan cómo son esta gente, algo de esta gente, algo de la historia de esta gente, porque es la única manera que ustedes entiendan cómo es posible que sean tan malos, porque si no, no lo entenderíamos. El Edgar Hoover, el primer director del FBI, estuvo al mando casi 50 años del FBI. Al momento de morir dijo que la gente no se imagina la conspiración en que está envuelta y nunca lo creería. Esta cosa nunca la van a entender y nunca la van a creer porque es demasiado el entretejido que hay diabólico es demasiado grande. Sí, bueno, vamos a partir, la semana pasada habíamos hablado de las familias que manejan este 1%, digamos que son 13 familias. De entre ellas, Rockefeller y Rothschild. Básicamente son los más importantes. Rothschild, sin lugar a dudas, son los más importantes porque son la familia que maneja el dinero a nivel mundial, ¿ya? Estamos hablando de... comenzó en 1743 cuando nace Meyer Amschel Bauer, originalmente Bauer, en Frankfurt, Alemania, hijo de Moisés Bauer, un hombre que tenía una oficina y de finanzas, y que en la puerta de su oficina tenía un signo, una estrella de 6 puntas roja. ¿Algún comentario acerca de la...? Bueno, el hexagrama roja tiene un significado bastante claro, digamos. Pero debido a este hexagrama fue que cambiaron el apellido Bauer por... Bueno, este hexagrama básicamente tiene connotaciones de tipo oscuro, satánico. Bueno, pasan los años y el hijo se va a trabajar con la familia Oppenheimer en Hannover y también en un banco. Él ingresa, le va muy bien, se hace socio menor. Y luego, cuando el padre muere, vuelve a Frankfurt a hacerse cargo de los negocios de su padre. Y en ese momento es cuando él cambia su apellido de Bauer a Rothschild. ¿Por qué Rothschild? Roth en alemán significa rojo y Schild en alemán significa signo, que es signo rojo, aquel signo rojo que el padre había puesto en la puerta de su hogar. Este hombre trabaja, cuando trabajó en Hannover, hizo muchos contactos, sobre todo con la realeza, ¿ya? Con la realeza y con gente muy poderosa de Europa. Y comenzó a hacer negocios. Se valió de influencias como el general von Storch y se valió de esas influencias para poder llegar a ingresar en este círculo que es muy cerrado, que es muy pequeño. Él empieza a hacer negocios con la realeza, como les digo, con todas las familias más ricas adineradas de Europa, y de repente empieza a darse cuenta de que es mucho más rentable prestar a los países o a los miembros de la realeza. ¿Por qué? Porque esos préstamos están avalados por el país, por los impuestos de la gente,
Por lo tanto, tiene una mayor certeza y seguridad de que va a ser cobrado el préstamo que él hace, y si no es en dinero, es en tierras y en soberanía de los países. Así empieza él a crear su imperio y empieza, como buen hombre de negocios, y era brillante, empieza a crear esto. Se casa, empieza a tener hijos, y los hijos empiezan a entrar al negocio a los 12 años, los hijos varones. A los 12 años, un niño es absolutamente influenciable. Por lo tanto, ni siquiera suponemos, son de alguna manera adoctrinados para hacer lo que la familia necesita y lo que el plan de la familia requiere en este caso. Salen, en la medida que crecen, salen y van creando los primeros bancos centrales. Los primeros bancos centrales en Austria, en Viena, en Inglaterra, y empiezan a crear. Se casa el primer hijo de Meyer Amschel, que se llama Amschel Meyer, valga la redundancia, Rothschild, y él se casa con la hija de un prominente comerciante en Inglaterra. Comienza a trabajar en un banco, se hace socio minoritario, y en el momento en que mueren los dos socios mayoristas, él queda como el único socio de este banco central y el más importante de los bancos en aquella época. Estamos hablando de 1770, más o menos. Ahora, en ese mismo año, Meyer Amschel, Rothschild, redacta un proyecto, y esto es muy importante para lo que estamos viviendo hoy. Redacta un proyecto para la creación de los Illuminati, y se lo encarga a Adam Weishaupt, quien desarrolla este proyecto y lo lleva a cabo con su organización y todo lo demás al año 1776, el 1 de mayo. Lo crea completo. Meyer Amschel no aparece en ninguna de estas cosas. No aparece aquí. Si uno busca en internet los Illuminati, Meyer Amschel no aparece en ninguna parte, porque para eso tiene a Adam Weishaupt. Ellos jamás aparecen en ninguna parte. Y si ustedes buscan en internet, que es donde el origen de los Illuminati, les va a decir seguramente que aparece, que es Adam Weishaupt, el creador de los Illuminati, pero no es así. Él fue instruido para figurar como que aparecía, pero los que lo crearon realmente son la familia Rothschild, y eso no es fácil de encontrar. Hay que buscar muy bien porque no está en todas partes. Correcto. Bueno, eso es así. Ahora, en 1790, una frase de Meyer Amschel nos dice más o menos lo que ellos son. Él dice, comillas, permítanme emitir dinero y controlar el dinero, y no me importará quién dicte las leyes, que es literalmente lo que pasa hoy. Ellos hacen lo que quieren porque tienen el control del dinero. Son dueños de básicamente el 90% de los bancos del mundo. 190 bancos centrales del mundo. Claro, 190 bancos centrales del mundo son dueños, incluido el nuestro, el de nuestro país también. Es un banco central que le pertenece a la familia Rothschild. Aunque ustedes no lo crean, pero todo el mundo piensa que el Banco Central le pertenece al gobierno. No es del gobierno, es de la familia Rothschild. Entonces, ellos se han dedicado a controlar el dinero. Controlando el dinero, lo controlan todo, absolutamente todo. Siguen adelante con esto. En algún minuto de la historia, en 1791, se hacen de una concesión en Estados Unidos de el primer banco de los Estados Unidos, que tenía su sede en Filadelfia, por 20 años. Y empiezan a controlar todo lo que es dinero. Luego, una vez terminado
todo esta concesión, el Senado americano no vuelve a renovar la concesión, valga la redundancia, ¿no? Y Rothschild se enoja muchísimo, se molesta y habla y le pide a su hermano, que está en Inglaterra, y le dice: volvamos a estos malagradecidos a su estatus de colonia. Y años después, Inglaterra le declara la guerra a Estados Unidos. A ese nivel estamos hablando de 1791, 98 más o menos, un lapso de tiempo. Y tenían el poder de crear una guerra porque no les daban a ellos la concesión de un banco. En ese tiempo. Imaginemos hoy lo que son capaces, ¿no es cierto? Bueno, de hecho ellos son los autores de todas las guerras que hemos tenido. Ellos las propician, las inventan, las promueven, las financian. Financian a ambos bandos. No es que financien a uno solo, financian a ambos bandos, así que ganan siempre. Bueno, en el año 1700, perdón, soy mala para las fechas de repente. En el año 1812 muere Meyer Amschel Rothschild y deja un testamento que son las bases de lo que es la dinastía. Y entre los puntos más importantes, y aquí lo voy a leer porque la verdad es que no quiero faltar a la verdad, dice lo siguiente: primero, todas las posiciones claves en los negocios Rothschild solo deberán estar a cargo de los miembros de la familia. Segundo, solo los miembros varones de la familia podrían participar en el negocio familiar. Esto incluía un sexto hijo bastardo informado en secreto que él tenía. Ahora, las hijas mujeres también eran importantes, no es que no estuvieran consideradas, solo que ellas eran importantes para el hecho de casarse con hijos de familias adineradas dentro de este núcleo muy, muy cerrado de donde siempre ha estado el dinero, ¿no es cierto?, y el poder, para ir creando y ampliando esta dinastía para poder tener lo que hoy tienen, que es el control casi total de todo lo que es emisión del dinero. Tercero dice, en la familia deberían casarse entre primos primeros y segundos para preservar la fortuna de la familia. Esto hoy por hoy sería una barbaridad, ¿no es cierto? Bueno, de los 18 matrimonios de los nietos de Meyer Amschel, 16 fueron primos hermanos que se casaron. ¿Ah? Hoy por hoy lo conocemos como endogamia, pero era la forma de mantener el dinero dentro de la familia. Salvo, como les comentaba, que las hijas mujeres se casaban con gente de mucho dinero, de mucho poder y mucha influencia para poder agrandar todo esto. Ningún inventario de sus bienes y propiedades debería ser público, ninguno. Ninguna acción legal podría realizarse en relación a los valores de las herencias. O sea, nadie podría pelear herencias ante los juzgados. No, eso no se daba. Y si consideramos que los niños ingresaban a los 12 años al negocio, no había ninguna posibilidad, porque estos niños eran adoctrinados, básicamente. O sea, ellos crecían en el sentido de hacer lo que la familia y lo que era mejor para la familia, punto. No había otra opción, no a los 12 años, digamos. Normalmente el hijo mayor se convertía en el jefe de la familia y el hijo menor era siempre el que heredaba. ¿Por qué? Normalmente es el hijo mayor el que hereda, ¿no es cierto? En este caso el hijo menor, porque el hijo menor estaba en casa trabajando en el negocio, porque los mayores normalmente habían sido enviados a otros países a hacerse cargo de la banca en los países a donde iban. Por esa razón, quien heredaba era el hijo menor y él quedaba dentro de la casa familiar haciéndose cargo de
los dineros de la familia. Es bien fuerte lo que estamos diciendo, pero esto está basado en un libro, la historia de la casa Rothschild, que está en inglés, no está en español. Es un libro muy difícil de encontrar. Si alguno de ustedes lo puede hacer, bienvenido sea, pero es muy, muy difícil de encontrar. Ahora, en cuanto a los estatutos, estoy perdida. Espérame. Bueno, es importante el libro de la historia de la casa Rothschild, porque es la historia fidedigna, como verdadera, no como quieren ellos que se publique, sino como realmente es. Es el libro de Andrew Hitchcock, la historia de la casa Rothschild. De ahí sacamos todo este material, que es muy distinto a lo que se ve en la mayoría de los sitios en internet, que se mira muy a la ligera la familia Rothschild, si se les habla de familia adinerada, pero ninguno de estos habla de este tipo de comportamiento, ni la relacionan con actitudes de tipo satánico, o con estatutos que se vienen desde más de 200 años para cumplirse hoy día, o sea que se pasa de generación en generación, y eso es lo que prevalece en la familia, porque son los estatutos que venía del antecesor primero. Bueno, para graficar un poquitito el hecho de lo que comentábamos delante, de que aquí no importa quién gane cuando hay elecciones, por ejemplo, en este país o en cualquier país, porque ellos siempre ganan. Vamos a ir atrás, a la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1815. Los 5 hermanos Rothschild trabajaron para suministrar oro a Wellington, que era un lado, y a Napoleón por el otro. ¿Ya? Ellos, de alguna manera, garantizaban que sin importar quién ganara, ellos ganaban, financiando a ambos bandos, que finalmente es lo que hoy pasa. Por eso le decíamos que no importa si usted vota por este o por el otro, o por el azul o por el verde, ellos ganan igual. Tan así es que cuando los únicos que podían, en esa época estamos hablando de mensajeros, los únicos que podían atravesar ambos campos de batalla eran los mensajeros de la familia Rothschild, porque financiaban ambos bandos. Y ellos llegaron, el mensajero llegó hasta Inglaterra, a donde estaba Nathan Rothschild, y empezó a vender los cónsules, que eran los bonos en aquella época, ¿correcto? Empezó a vender los bonos. Por lo tanto, todo el resto de la gente que tenía bonos pensó o asumió que Inglaterra había perdido la guerra. Y se pusieron a vender cónsules como locos. Cuando calculó, esto fue 24 horas antes de que llegara el informe real. Cuando vio que ya tenía poco tiempo, empezó a comprar cónsules a muy bajo precio. Muy bajo precio. Y cuando llegó la noticia que efectivamente Inglaterra había ganado la guerra, no Francia, él quedó con una ganancia de 20-1. 20-1 en esa época. Así es como ellos hacen dinero. Ellos crean una situación, ya sea una guerra, porque las 3 guerras, que si bien hoy no está, sí, está declarada. La ONU declaró que la Tercera Guerra estaba en marcha. Las 3 guerras mundiales las crearon ellos, y ya vamos a hablar de eso. Ellos ganan dinero produciendo estos desequilibrios económicos, estas caídas en las bolsas, lo han hecho desde siempre. Así ganan, tal como en la Revolución Francesa, 20-1 en esa época. ¿Te puedes imaginar? Son diabólicos hasta para hacer negocio.
ellos aman la guerra porque el negocio, aparte de que le prestan plata a los países en las condiciones más favorables, sobre todo a los países que van perdiendo, porque la garantía es el país. La industria de armas también la controlan. Entonces, la industria de armas con la guerra, ustedes saben que se fortalece muchísimo. En una guerra, las acciones de una industria de armas, sobre todo, se va a las nubes. Y ellos que van a producir la guerra, compran acciones de la industria. O sea que ellas manejan todo. Es decir, ellos nos tienen como payasos, como títeres, a todos nosotros, como marionetas, a los gobernantes y a todos, porque ellos manejan todo. Y eso es muy difícil que la gente, si no conoce profundamente la historia de las metodologías, de las cosas que han hecho, es muy difícil que puedan creer realmente que eso es así. Recuerden que es muy importante conocer la historia porque los gobiernos aprenden mucho de la historia. Los gobernantes siempre aprenden, los grandes gobernantes siempre han sido muy doctos en la historia. O sea, los verdaderos líderes saben mucho de su historia. De la historia se aprende mucho. Bueno, parece que no nos queda mucho tiempo. Ya, bueno, una última cosa. Por ejemplo, en 1815 es el año en que Nathan Mayer Rothschild, que vivía en Inglaterra, uno de los hermanos, hace su famosa declaración y dice, comillas, no importa qué marioneta se corone sobre el trono de Inglaterra para gobernar el imperio en donde no se pone el sol. El hombre que controle el suministro del dinero en Gran Bretaña controla el imperio británico y yo controlo el suministro de la moneda inglesa. Cierre de comillas. En esa época, él se jactaba de que en 17 años de estar en Inglaterra, las 20.000 libras que le dio su padre para ir a Inglaterra y hacerse del poder del dinero del Banco Central en Inglaterra, la había convertido en 50 millones de libras. La había aumentado 2.500 veces en 17 años. Ustedes pueden imaginar el nivel de negocios y la forma que ellos tenían de hacerlo, financiando a ambos bandos en todo tipo de cosas. Estamos hablando hace 200 años atrás. Exactamente, estamos hablando hace 200 años. Eso es lo impresionante y lo que a nosotros de repente nos... cuando empezamos a investigar esto, de verdad nos quedamos helados, por decirlo menos, porque nadie piensa que puede existir esta, no sé, una inteligencia tan mala, tan maquiavélica, tan diabólica, porque no hay términos para poder definirlo. 200 años preparando lo que hoy estamos viendo. ¿Cuál es su última, para dónde ellos van? Un nuevo orden mundial, un gobierno único, una moneda única, una religión única. Eso es lo que quieren. Y si ustedes miran un poco, para allá vamos. O sea, no estamos inventando, para allá vamos. Y esto es el resultado de 200 años, un poco más, 250 años de trabajo metódico de una familia completa. Y luego de muchas más familias que fueron juntándose en este, hoy por hoy, 1% de gente que mantiene el poder económico bajo su mando. Sí, como tú decías, para allá vamos, pero yo agregaría algo y diría, ya llegamos, ya estamos ahí. Falta, porque tenemos una dictadura económica, de acuerdo a lo que hemos dicho y a lo que se ve, yo creo que todos aquí en el estudio lo saben, tenemos una dictadura económica total. Tenemos una dictadura política total con la globalización y ahora, cuando empiece la guerra que ellos que están propiciando y que está empezando de a poco, van a imponer una dictadura militar total. Y los activos de esa dictadura militar son justamente la militarización de las policías en todos los países, de a poco. Está preparándose
para la revuelta, para el caos social, para la revolución social, porque cuando empiece todo esto va a haber una revolución social en todos los países del mundo. Créanlo, amigos. Bueno, por mi parte parece que estamos en la hora, así que le damos las gracias a Canal 8 por acogernos como siempre, digamos, y esperamos contar con ustedes el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, amigos, de verdad, muchas gracias por el espacio y nos vemos la próxima semana, y para seguir con este tema. Gracias. This station dial boring dial. 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 This station. What So many nights with your shadow in my bed. So many nights, baby, you whisper in my head. Whoa. So many nights, sing along the merry blues. So many nights, I told you once, I told you twice, the merry blues. I told you once, I told you twice, the Las respuestas se sienten en el aire. Son millones y millones de gritos salvajes. Ocasionalmente se escuchan más